Muchas gracias por estar presentes, a todos los que están ahorita conectados en nuestra aula virtual. Gracias a quienes están reportando aquí por el chat de texto. A Rodolfo, saludos Rodolfo, Olmedo. Olmedo TEH. ¿Qué significa TH, Olmedo? Teotihuacán, ¿podrá ser? Tania, Ciudad de México. Tehuacán, ok, Tehuacán, Puebla. Sí, no estoy mal. Muy bien, gracias, muchas gracias, Almedo. Y también de igual manera, muchas gracias a todos los que están ahorita conectados. Vamos a saludarlos rápidamente. Un saludo a Tehuacán, a Angélica, a Betty de la Piedad, a Chulita, acá mi paisana de Ciudad Obregón, Sonora. Buenas tardes, Chulita. Lo personal, estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora. Un servidor, José Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de la FINET. Emanuel, Estado de México. Emanuel, aquí tu nombre y después del estado viene una figura de un teléfono celular. Nos estás escuchando desde el teléfono celular. Si es así, pues qué bien que a través del teléfono celular incluso te des la oportunidad de estarnos escuchando. Fernando desde Veracruz, Héctor de Orizaba, un saludo, mi buen amigo Héctor, hasta Orizaba. Mari de Ciudad de México, Maurilio de Morelia, Olmedo, que saludamos aquí a Olmedo, a Tehuacán, a Rodolfo de Cuauhtémoc y Tania. Un saludo a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a iniciar y continuar con lo que hemos estado viendo en los últimos programas de la hora Nafinet, que es el repaso de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017. Y específicamente el día de hoy vamos a analizar lo que fue la publicación de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2017, que se publicó el pasado 18 de julio. Vamos a dar una plática más o menos de una media hora, por cuestiones motivos profesionales, voy a tener que terminar antes. Por si ya me canso a extender la invitación, lo hago desde un principio, como siempre, los invito y les extiendo por más cordial la invitación a quienes no están afiliados a Nafinet, aquí los que están escuchándonos, que se afilien, que concreten su proceso de afiliación o de reafiliación en caso de que ya hayan estado afiliados a Nafinet. Los invito a que se registren, se incorporen, ingresen a nuestra agrupación. Se pueden contactar o lo pueden realizar a través de Santa, que está aquí pendiente de todos los pormenores de nuestra agrupación. También lo pueden hacer a través de nuestra vocal de membresía. Ustedes la deben de conocer porque tiene un programa aquí en el aula virtual. Ella es la contadora Angélica Mata, de San Juan del Río, Querétaro. Ella es nuestra vocal de membresía y pueden contactarla para cualquier duda sobre la afiliación, o lo pueden hacer directamente con su representante, ya sea local o estatal. Recuerden que tenemos prácticamente representantes estatales en toda la República, o con un servidor directamente, estoy a la orden. Mi correo es ceballos@anafinet.org. Cualquier duda, consulta que tengan sobre su reafiliación o afiliación, estamos a la orden. Y también les recuerdo y les extiendo la invitación para que nos acompañen a nuestra próxima convención Hidalgo 2017, los días 5, 6 y 7 de octubre próximos, donde tendremos un excelente evento, nuestro magno evento anual, que tendremos en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Los eventos técnicos se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones Tochuforo. Tendremos excelentes conferencias con conferencistas de alto nivel. De igual forma tendremos eventos sociales y de convivencia para que nos acompañen. Pueden estar a tiempo de reservar. Será nuestra 13ª convención en el marco de la celebración de los 15 años de Anafinet. Entonces es un evento que no se deben de perder. Bueno, después de este ligero comercial, vamos a entrar en materia con el tema que les comentaba. Vamos a dar una repasada a lo que fue la publicación el pasado 18 de julio de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Voy a compartir escritorio para que puedan ver el material.
Muy bien, este es el material. Ok, ya estamos en la pantalla con el material. Y como les comentaba, el pasado 18 de julio se publica en el diario oficial lo que es la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2017. Recordemos que ya a partir de hace algunos años, el SAT ha estado o tiene ya si no le podemos decir costumbre, la mecánica de dar a conocer de manera anticipada lo que son las resoluciones de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal del año en turno o del año vigente. Hace ya algunos años, algunos de ustedes recordarán, durante el año el SAT tenía pues, una cantidad bastante importante de publicaciones por motivo o por concepto de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Creo que en un año se podían dar hasta más de 20 modificaciones y por lo tanto publicaciones en el diario oficial. A partir de que se publica la regla 1.8, donde se le otorga prácticamente la facultad al SAT de que a través o de que las publicaciones que se den a través de su página de internet ya se consideran en vigor o en vigencia, el SAT ha estado haciendo uso de esta facultad y publica de manera anticipada lo que son las propuestas o los proyectos de modificación de resoluciones a la resolución miscelánea fiscal. Por lo tanto, estamos a pues, poco más de la mitad del año, casi por terminar el primer mes de la segunda mitad del año, y se está publicando apenas, se pudiera decir, la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, pero a través de la página del SAT prácticamente tenemos varios meses donde se dio a conocer esta propuesta de manera anticipada y que incluso durante esos meses pues, se fueron agregando y modificando reglas o se fueron dando a conocer ciertas incluso vigencias y prórrogas. Ahorita vamos a ver aquí las reglas a través de la página de internet del SAT y se oficializa, se pudiera decir, con la publicación en el diario oficial del pasado martes 18 de julio. ¿Y cuáles fueron? Los vamos a ver ahorita las más importantes y las que afectan en gran medida a lo que es la versión 3.3 del CFDI, ¿sí? De la factura electrónica, que creo que ahorita durante el mes de julio es el tema de moda, en boga, ¿sí? La entrada en vigor de este periodo de transición que se le ha denominado entre la versión 3.2 y la versión 3.3 del CFDI o de la factura electrónica, que va a tener este periodo de transición del 1 de julio al 30 de noviembre y que en esta resolución, con esta publicación de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, se dan a conocer y se publican algunos conceptos que ya la autoridad nos había dado a conocer a través de su página de internet. Entonces, como vemos, se publica el 18 de julio, parte del 18 de julio, la semana pasada. Y vemos en pantalla la lámina donde nos señala los fundamentos por los cuales se da a conocer o se publica la resolución miscelánea fiscal. Y vamos a ver, como les comento, algunas reglas. Fueron más las que se publicaron en esta segunda resolución de modificaciones, pero vamos a ver solo algunas que considero tendrán más impacto entre los contribuyentes. Y la primera es esta, la regla 227, donde se señala, ¿sí?, como un nuevo mecanismo de comunicación entre, o mejor dicho, medio de contacto entre el contribuyente y la autoridad, un número de teléfono móvil para envío de mensajes cortos de texto, ¿sí? Recordemos que el buzón tributario es el mecanismo de comunicación entre el contribuyente y la autoridad y debe de existir un medio de contacto, ¿sí?, que la autoridad deberá de establecer para contactar al contribuyente y comunicarle, ¿sí?, contactarlo para comunicarle que tiene una notificación en su buzón tributario y que por lo tanto debe de entrar en él y notificarse de manera directa
el oficio o la información que la autoridad está poniendo a su disposición a través del buzón tributario. Si recuerdan, cuando dieron de alta su buzón tributario o de algún cliente o empresa donde trabajen, al momento de dar de alta el buzón, solicitaba porque ya está solicitando datos adicionales, solicitaba 5 correos electrónicos. Es decir, la autoridad prácticamente estaba estableciendo un solo medio de contacto, pero con 5 posibilidades. ¿Por qué? Porque era correo electrónico con 5 diferentes correos electrónicos que podía dar el contribuyente para establecer el contacto. Pero finalmente era un solo medio de contacto el que se estaba considerando, o el que estaba considerando la autoridad. Por lo tanto, dentro de los amparos que se presentaron en contra del buzón tributario, uno de los argumentos fue precisamente que la autoridad no estaba contemplando la opción de varios métodos de contacto o medios de contacto con el contribuyente, por ser solamente a través de correo electrónico como lo estaba contactando. Y a través de esta regla, la autoridad da a conocer que también se podrá a través de un número de teléfono móvil para envío de mensajes cortos de texto. Entonces ustedes ya sabrán si gustan actualizar sus medios de contacto del buzón tributario y agregar un número de teléfono móvil, un número de teléfono celular, para que el SAT les pueda enviar un mensaje de texto y comunicarles que deberán de acudir a su buzón tributario a notificarse de alguna diligencia que la autoridad quiera darles a conocer. Esta regla 27116, que es la que señala, dice, los comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Esa es una consulta o duda que surge muy continuamente, que es, bueno, ¿cómo puedo deducir gastos que he realizado en el extranjero y de los cuales lo que tengo es un comprobante precisamente que me expidió ese proveedor del extranjero o empresa en la cual realicé el gasto en el extranjero? Le agregan en esta fracción sexta, ¿sí?, a partir de donde dice ahí señalado con negritas, resalté, señala, dice la fracción sexta: tratándose de la enajenación de bienes o de otorgamiento de su uso o goce temporal, el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente. Es decir, que el comprobante que tenemos del gasto o del pago que se le efectuó al extranjero sin residencia en México debe de tener estas características, de tener, para el caso de enajenación de bienes y otorgamiento de uso o goce temporal, los impuestos desglosados. Bueno, realmente existía una complicación, ¿sí?, para que dicho comprobante que nos emite el proveedor del extranjero tuviera, ¿sí?, esa información desglosada, ¿verdad?, en su comprobante. E incluso, yo aquí lo que veía y comentaba cuando me preguntaban es, bueno, en ninguna parte dice que esos requisitos, ¿sí?, el desglose de los impuestos retenidos y trasladados deba venir previamente impreso en el comprobante, ¿verdad? Bueno, se le podría haber agregado, pero considerando, lo personal, creo que la autoridad, considerando la complicación que se da para que un comprobante del extranjero tenga estas características, agrega, ¿sí?, lo que señala a partir de o bien, que vemos ahí en negritas, y dice, o bien se adjunte al comprobante emitido por el residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México el CFDI que emita el contribuyente con las retenciones de las contribuciones que efectúa dicho residente en el extranjero. O sea, el CFDI por retenciones que le hagamos al extranjero va a hacer las veces de este requisito que señala la fracción sexta. Vamos a... permítanme un momento. Ahorita
continuamos. Listo. Bueno, siguiente regla, 27132. Esta regla, una regla que cuando entró en vigor creó gran controversia, que fue la que nos daba la unidad. Señalo daba porque ya fue modificada. La oportunidad de capturar, integrar o agregar en nuestro CFDI, nuestra factura electrónica, la posibilidad de la denominada o del denominado NA, que no aplica para ciertos campos de la factura. Anteriormente eran 3 campos. Como vemos, esta regla 27132 fue modificada y en lo personal considero que esta modificación aplicaría para lo que es el CFDI versión 3.3 y para la versión 3.2, que es la que están usando la gran mayoría de los contribuyentes todavía, seguiría aplicando la anterior, ¿sí? la que señalaba lo del NA en ciertos casos. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente cambia totalmente esta regla y nos dice la 27132. Para los efectos del artículo 29, fracciones 1, 3 y 7, inciso C del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan los requisitos correspondientes conforme a lo siguiente. Anteriormente nos señalaba tres incisos, el 1, 2 y 3. El 1 nos señalaba el RFC, perdón, el régimen fiscal, ¿sí?, del contribuyente emisor. En lugar de ese requisito podríamos agregar NA. Desaparece, ¿sí? Como vemos, esa opción desaparece y por lo tanto será obligatorio el poner o considerar en el CFDI versión 3.3 el régimen fiscal del quien expide el CFDI. Otra que nos señalaba era la forma en que se realizó el pago y en ciertos casos nos daba la oportunidad de teclear, de incorporar NA en ese espacio. Era básicamente si al momento de que si utilizamos todavía la versión 3.2, estamos expidiendo el CFDI, este no ha sido pagado, ¿sí? La regla 27132 anterior señalaba que debemos de incorporar al CFDI la opción NA. ¿Por qué? Porque precisamente el comprobante no ha sido pagado, por lo tanto no hay un método de pago o forma de pago, se le considera ahora. Bueno, esto es hasta la versión 3.2. ¿Sí? Había quienes, y esto creó mucha controversia, recuerden que incluso todavía se da, y hay clientes o receptores del CFDI que exigen que aunque no se esté pagando el CFDI en el momento, exigen que se le incorpore una forma de pago al bien. Caso que no es correcto, ni para la versión 3.2 ni para la 3.3. Si están con la 3.2, bueno, y no me han pagado, debo de incorporar NA. No debo de poner ninguno de las formas de pago que considera el catálogo, porque no ha sido pagada. Y en la versión 3.3 ya nos señala también qué es lo que debemos de hacer. Y de igual forma no se debe de considerar ninguno de los números o formas de pago que señala el catálogo, sino que debemos de incorporar la clave 99. Fracción segunda, que podemos leer, dice: forma en que se realizó el pago se señalará conforme al catálogo de formas de pago que señala el anexo 20, con la opción de indicar la clave 99 por definir en el caso de no haberse recibido el pago de la contraprestación. Es decir, prácticamente todas las ventas a crédito, todas aquellas ventas CFDI que estamos elaborando y que no nos haya sido pagado con anterioridad o al momento de estar elaborando el CFDI, debemos de, en la versión 3.3, señalar en forma de pago 99 por definir, ¿sí? Siempre que una vez que se reciba el pago o pagos, se emita por cada uno de ellos un CFDI al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos, a que se refiere la regla 27135. De igual manera, la fracción primera dice: en lugar de expedición,
Se cumplirá señalando el código postal del domicilio fiscal o domicilio del local o establecimiento conforme al catálogo de códigos postales que señala el anexo 20. Recordemos, esto se ha dado a conocer mucho por la autoridad, que en la versión 3.3 no será necesario integrar el domicilio ni de quien emite ni del receptor. Y para cumplir con el lugar de expedición, se tendrá lo que es el catálogo de códigos postales del lugar donde se está emitiendo el comprobante. Seguimos con esta regla y señala, dice, la facilidad prevista en esta fracción no será aplicable en los casos siguientes. A. En las operaciones a que se refiere la regla 33137, que esta opción es aquella que se hace a través, o pagos a través de teléfono celular. Y B. Cuando la contraprestación se pague en una sola expedición, es decir, se liquide de manera completa, en el momento en que se expida el CFDI, o haya sido pagada antes de la expedición del mismo. Si no ha sido pagado antes, ni en el momento en el que lo estamos expidiendo el CFDI, recordemos, debemos de considerar para la versión 3.2 NA y para la versión 3.3 99 por definir. ¿Por qué le digo que la versión 3.2 NA? Porque si en la 3.2 señalamos 99, en la 3.2 ese concepto de 99 es otros y significaría que sí nos han pagado el CFDI, pero de una manera diferente a lo que señala el catálogo de la versión 3.2. En la versión 3.3, la opción de 99, el concepto es por definir, es decir, en un futuro, cuando recibamos el pago, vamos a informar cómo se dio a través del complemento para la recepción de pagos. Aquí en pantalla ahorita podemos ver lo que es el catálogo anterior de formas de pago, que está vigente para la versión 3.2, y vemos que está más limitado que el nuevo, ¿sí? Vamos a ver aquí, Olmedo dice, en caso de que el pago sea a los 3 días, ¿se puede poner clave 99? A ver, ¿en qué versión? ¿En la 3.3, Olmedo? Recordemos, si señalas que el pago será dentro de 3 días, es decir, que no ha sido pagado el momento en que estamos expidiendo el CFDI, si estamos en la versión 3.2, debemos de señalar NA, porque no ha sido pagado. Y si estamos en la versión 3.3, en la nueva, debemos de señalar 99, por definir, porque no ha sido pagado el CFDI. ¿Ok? En la 3.3, muy bien, Olmedo, debe ser 99. No es que se pueda poner clave en 99. Se debe de poner clave 99. No hay otra opción. No existe otra opción. Si no me han pagado el CFDI, no existe otra opción más que poner 99, que es por definir en la versión 3.3, porque aquí tenemos en pantalla el catálogo de formas de pago de la versión 3.2 y como vemos, la 99, que es la última, es otros y significa que sí nos han pagado la factura. Aquí tenemos en la 1, 01 efectivo, 02 cheque nominativo, 03 transferencia electrónica de fondos, 04 tarjeta de crédito, 05 monedero electrónico, 06 dinero electrónico, 08 vales de despensa, 28 tarjeta de débito, 29 tarjeta de servicio, 99 otros. Una pregunta muy común que hacen de repente, oye, ¿debo de poner NA si no me han pagado el CFDI al momento de despedirlo en la versión 3.2? Sí, debe de poner NA. Pero es que no viene NA en el catálogo de formas de pago. Claro que no viene NA en el catálogo de formas de pago porque NA no es una forma de pago. NA significa que no ha sido pagada la factura en la versión 3.2. ¿Sí? Vamos a ver ahora el catálogo. Este es el catálogo de forma de pago para la versión 3.3. Y aquí podemos ver que ya es más extensa, ¿sí?, la variedad de formas de pago que puede haber. Incluso si vemos y comparamos el anterior catálogo de forma de pago de la 3.2 y el nuevo de la 3.3, vemos cómo se brincan números, ¿sí? Tenemos aquí del 8 que es vales de despensa en la 3.2, se brinca hasta el 28. Tarjeta de débito, 29 tarjeta de servicio. Y ahora sí,
en la... Aquí está. Esta es la macro. Y ahora sí, de la 8, que igual de despensa, nos da otras opciones, ¿sí? Tal vez menos comunes en el caso de extinción de obligaciones, pero que también pueden darse. Vamos a ver aquí, Chuyita, como dice, si pongo 99 y me lo pagan los 3 días, como comenta el contador, ¿tengo que hacer un complemento por el pago? Sí. Para la versión 3.3, y cuando esté obligatorio el complemento de recepción de pago, que será hasta el 1 de diciembre, recordemos, en este periodo de transición entre la versión 3.2 y la 3.3, podemos seguir utilizando la versión 3.2 o optar por ya utilizar la versión 3.3. Pero incluso, aunque estemos utilizando la versión 3.3 en este periodo de transición, el complemento para recepción de pagos es opcional. Podemos o no podemos utilizarlo si queremos, ¿sí? En caso de que optáramos por utilizar ya el complemento para recepción de pagos y tenemos un pago, como comenta nuestra compañera Chuyita, emitimos el CFDI con la versión 3.3 y en forma de pago vamos a poner 99 por definir. En método de pago vamos a poner pago en parcialidades o diferido y entregaremos el CFDI a nuestro cliente a los 3 días o 4 días o los días que demos de crédito o se tome de crédito el cliente. Recibimos el pago y vamos a expedir un CFDI con el complemento para recepción de pago, donde vamos a considerar el pago que estamos recibiendo, ya sea que sea en su totalidad o sea un abono o un pago parcial de la factura original o primera factura. Así que sí, Chuyita, debemos emitir un complemento por el pago, incluso aunque sea el siguiente día. Hoy hicimos el CFDI, se lo enviamos al cliente y mañana nos hizo la transferencia. Bueno, pues el día de debemos de emitir un complemento para la recepción de pagos. Vamos a ver ahorita la regla que nos da el plazo para que tenemos para emitir ese CFDI con el complemento para recepción de pagos, que prácticamente tenemos una fecha hasta de 10 días naturales posteriores al siguiente mes en el que recibimos el pago. Pero sí debemos de emitir el complemento. Y vemos aquí el catálogo de formas de pago. Sí, vemos el 1, efectivo, 2, cheque nominativo, 3, transferencia electrónica de fondos, 4, tarjeta de crédito, 5, monedero electrónico, 6, dinero electrónico, 8, vales de despensa. Y esto prácticamente del 12 en adelante hasta el 27 son los que pudiéramos considerar nuevos o que se incorporan a este nuevo catálogo, que es dación en pago. Es una forma de extinción de la obligación, es decir, no me van a pagar con dinero, sino que me van a dar a cambio otro bien o servicio, que sería dación en pago. Pago por subrogación. Este pago por subrogación se considera cuando alguien más paga sube la deuda y paga por cuenta de. Y pago por consignación, ¿sí? Recordemos lo que es la consignación, consignatario, consignante. Pago por condonación, es decir, te condono la deuda que tenías conmigo y de esa forma se da por extinguida la obligación que tienes. Por compensación, la compensación se da cuando me deben y le debo a su vez a esa persona. Bueno, pues en lugar de intercambiar los cheques o de pagarnos con dinero, podemos compensar nuestras deudas. La innovación es un término un poco más o menos en uso, pero básicamente cuando la innovación se da cuando se cambian las características de la operación original, ¿sí? O sea que se cambia el acreedor, se cambia el deudor y se da lo que se conoce como la innovación. Todo esto está regulado en el derecho civil, el Código Civil Federal, ¿no? Confusión, este caso se da cuando en una sola persona se dan las figuras de acreedor y deudor. Es decir, me debo a mí mismo, se da por cancelada la deuda. Remisión de la deuda, se renuncia a la deuda que se tiene
o que tiene renuncio a la deuda que tiene aquella persona conmigo, por lo tanto se da por pagada. La prescripción o caducidad, que se da a través del tiempo. La 27 es una que se considera también satisfacción del acreedor. Es decir, puede ser cualquier otra, pero se da por pagado el acreedor. Y la 28, tarjeta de débito, y 29, tarjeta de servicios. Y la 99, que es la que comentamos ahorita, que es la que se debe de utilizar, que es por definir y que siempre se debe utilizar en las ventas a crédito. Ya sea que ese crédito sea de un día o de 30, 90 días o los plazos que sea, siempre se tiene que señalar en las facturas en CFDI 3.3 que no han sido pagados ni antes ni al momento de expedir el CFDI. Debemos señalar 99 por definir. Y en la versión 3.2, para el mismo caso en que no se ha recibido el pago ni antes ni al momento de estar expidiendo el CFDI, en el caso de la versión 3.2 debemos señalar NA. ¿Por qué esto es importante? Porque ya la autoridad del SAT en su página de internet ha dado a conocer que si damos incorporamos una forma de pago en nuestro CFDI y este no ha sido pagado, para la autoridad se dará como pagado el mismo. Y bueno, ahorita que me comentan aquí que ha sido pagado dentro de 3 días, bueno, pues si esos 3 días están dentro del mismo mes, pues no hay gran problema. Pero si esos 3 días se brincan de un mes a otro, ahí vamos a tener un problema, tanto para persona física como para persona moral. Y para ISR vamos a tener también un problema para la persona física. Así que es importante. NA, 3.2, 99 por definir si no nos han pagado el CFDI. Casos que se dan mucho, clientes están pero insistentes en que incorporemos una forma de pago que porque siempre nos pagan de una forma, es decir, oye, yo siempre te pago por transferencia, ponle de una vez al CFDI, aunque te lo voy a pagar dentro de 15 días, ponle de una vez transferencia. Explíquenle a su cliente que no es correcto. Debe ser con la versión 3.3, 99. Con la 3.2, INEA. Y esta es la regla 3.27135, que también tuvo una modificación. Y básicamente la modificación contempla en esta regla, ¿sí?, que es la que nos señala el complemento para recepción de pagos, que recordemos que inicialmente la regla señalaba complemento de pagos, que en su momento creó confusiones porque había incertidumbre entre quién iba a expedir ese comprobante o complemento, si es quien hacía el pago o quien lo recibía. Ya con el nuevo nombre de complemento para recepción de pagos, queda claramente especificado quién está obligado a extenderlo. Y nos dice esta regla 27135, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, en este caso que veíamos en la regla 27132, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice. Vamos a hacer un CFDI por el total, la venta total, o el servicio o producto que estamos ofertando. Y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberá señalar 0 en el campo total, sin registrar dato alguno en los campos método de pago y forma de pago. O sea, no va a llevar ningún campo en método de pago ni forma de pago. Deben incorporar al mismo el complemento para la recepción de pagos, que el efecto publique en el portal del SAT. Es decir, vamos a tener un CFDI, una factura, donde vamos a poner 0, ¿sí?, en el campo total. No vamos a señalar nada en método de pago ni en forma de pago. Y vamos a incorporar el complemento para recepción de pagos. El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla. Es decir, la factura original fue de 10,000 pesos masiva, 11,160, y nos está realizando un pago de 5,000 pesos. Bueno, pues vamos a emitir, cuando recibamos el pago, un CFDI donde el valor total, en el campo total, será y a 0, porque ese CFDI no tendrá valor. Lo que tendrá será un complemento para la recepción de pagos. Y en ese complemento para la recepción de pagos vamos a señalar el pago que estamos recibiendo en ese momento.
ya sea un abono o parcialidad, o la liquidación completa de la factura original. Si es un pago, un abono, lo que conocemos como un abono, bueno, ese pago, suponiendo que fueran 5,000 pesos, nos vamos a generar 5,000 pesos y los impuestos se van a aplicar proporcionalmente a la factura original. Sobre todo el IVA, ¿no? Que es el que comúnmente viene como impuesto de la factura original, a menos que seamos también contribuyentes de IEPS. Los contribuyentes que en el momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación. El mecanismo es el complemento para recepción de pagos. Y aquí en la regla también nos señala, dice, podrá emitirse uno solo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante, es decir, un mismo cliente. Durante el mes el cliente nos realizó por 2, 3, 4 abonos, que fue del mismo cliente, podemos hacerle un solo complemento para recepción de pagos por todos los abonos recibidos o uno por cada uno de los abonos. Eso ya lo podrá hacer cada quien como considere sus controles administrativos. El CFDI con complemento para la recepción de pagos deberá emitirse más tardar al 10º día natural del mes inmediato siguiente que corresponda a él con los pagos recibidos. Es decir, todos los pagos que hemos recibido durante el mes, podemos optar por estar expidiendo el complemento para la recepción de pagos al momento de recibir el pago, el mismo día tal vez, o también se puede dar el caso, de repente recibimos una transferencia, no sabemos de quién fue, pues muy bien, tenemos hasta el 10º día natural del mes siguiente para enviarle al cliente que nos haya pagado ese complemento para la recepción de pagos. El siguiente párrafo nos señala que el CFDI original, el primero que se emitió, no va a poder cancelarse si ya tiene un complemento para la recepción de pagos. Si un CFDI ya le hemos integrado un complemento para la recepción de pagos por algún abono que hayamos recibido del mismo, no lo podremos cancelar a menos que tenga un error en el RFC. Si tiene un error en el RFC, ok, podemos cancelar el CFDI original o el que se emitió por la operación en un principio. Y también en el tercer párrafo, en el último párrafo, mejor dicho, de esta regla, nos señala que el CFDI con complemento para la recepción de pagos se podrá cancelar cuando existan errores en el mismo, que el error más común podría ser el RFC del cliente, ¿no? Pero se deberá de cancelar y sustituir por otro con los datos correctos. Pues básicamente la regla 27132 y la regla 27135 sufren modificaciones en esta publicación de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, publicado el 18 de julio pasado, la semana pasada, donde nos va encaminando a lo que es la nueva versión del CFDI, la 3.3. Bueno, como les comenté, voy a terminar un poco antes en esta ocasión, así que vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Estamos aquí accesando a la hora navideña de este 25 de julio. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a que se comunicaron aquí por el chat de texto. Gracias Olmedo y todos los demás. Como siempre, muchas gracias Santa por estar al pendiente de los controles de la hora navideña y de todas las transmisiones durante el día. Muchas gracias Santa. Buenas tardes a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo martes. Gracias Hugo, Chuyita, Rodolfo, aquí a quienes están reportando por el chat de texto. Nos vemos el próximo martes en un programa más de la hora nacional. Gracias, hasta luego.